Seguimos con el ejercicio con el que estábamos trabajando. El ejercicio 8 es el ejercicio que se puso en la prueba, en la selectividad del año 2004, justamente en septiembre de 2004. Se plantearon dos problemas, como siempre, de los cuales teníamos que elegir uno. Ambos problemas veremos que los vamos a hacer mediante un diagrama en árbol. Empezamos con el primero, la cuestión 1, que nos dice lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de torpedear un barco sabiendo que solo pueden lanzarse 3 torpedos y que la probabilidad de hacer blanco con un torpedo es de 0,20? Es decir, nosotros queremos torpedear un barco, para ello le podemos lanzar hasta un máximo de 3 torpedos, la probabilidad de hacer un blanco con un torpedo es de 0,20 y por tanto de fallar sería 0,80. Si fallamos con el primero no pasa nada, podríamos lanzar el segundo y así hasta un tercero. Así que empezamos ya a hacer nuestro diagrama en árbol. Empezamos, nosotros le lanzaremos el primer torpedo y pueden ocurrir dos cosas: que hagamos blanco con el primer torpedo, vamos a llamarle T1, ¿vale?, al suceso de hacer blanco con el primer torpedo, o podría ocurrir que no hagamos blanco con el primer torpedo, al que llamaremos T1 con la barrita encima. Os recuerdo que la barrita encima significa simplemente lo contrario. La probabilidad de torpedear al barco con el primer torpedo sería 0,20 y de no torpedear al barco con el primer torpedo sería 0,80. Una vez que le hemos dado con el primero, pues ya está, habríamos hundido el barco. Si no le damos con el primero, pues entonces evidentemente lanzaríamos, ¿vale? Si no le damos con el primero, como ocurre en este caso, pues lanzaríamos el segundo. Y pueden ocurrir dos cosas: que hagamos blanco con el segundo o que no hagamos blanco con el segundo. La probabilidad de que hagamos blanco con el segundo vuelve a ser 0,20 y la probabilidad de que no hagamos blanco con el segundo, ¿vale?, sería de nuevo 0,80. Si hacemos blanco con el segundo, pues ya habríamos acabado. Si no hacemos blanco con el segundo, aún nos queda un tercero. Y podría ser que con el tercero hagamos blanco o con el tercero no hagamos blanco. Los diagramas en árbol también los podríamos seguir desde aquí o también los podríamos seguir desde aquí, pero no tiene mucho sentido. Una vez que ya hemos hecho blanco, pues ya hemos hundido el barco y por tanto no es necesario, ¿vale? No es necesario seguir, ¿no? Bueno, siguiendo con el ejercicio, la probabilidad de hacer blanco con el tercero sería 0,20 y de no hacer blanco con el tercero sería 0,80. Y ahora ya, una vez que tenemos hecho nuestro diagrama, pues nos fijamos realmente en lo que nos preguntan. Me preguntan que cuál es la probabilidad de torpedear un barco sabiendo que solo pueden lanzarse 3 torpedos. Es decir, nos están preguntando por la probabilidad de hacer blanco. Aquí, de nuevo, tenemos dos posibilidades. La primera sería coger todos aquellos caminos en los cuales nosotros hacemos blanco, que sería este primero, este segundo y este tercero, que ahora mismo lo vamos a escribir, y la otra utilizando la probabilidad del suceso contrario. Vamos a empezar con la primera. La primera sería la probabilidad realmente de hacer blanco. Pues tendríamos 3 caminos: hacer blanco con el primero, o fallar con el primero y hacer blanco con el segundo, o la tercera opción sería fallar con el primero y fallar con el segundo y hacer blanco con el tercero. Es decir, esos 3 caminos. El primer camino sería simplemente 0,20, el siguiente sería 0,80 por 0,20 y el último sería 0,80 por 0,80 por 0,20. Hacemos los cálculos y ya tendríamos nuestra solución. La segunda opción que nosotros tenemos para hacer este ejercicio es la probabilidad de hacer blanco es 1 menos la probabilidad de fallar. ¿Y cuál es el único camino por el que fallamos? El único camino por el que fallamos es cuando fallamos directamente con los 3 torpedos. Es decir, esto sería 1 menos la probabilidad de no hacer blanco con el primero y no hacer blanco con el segundo y no hacer blanco con el tercero. Es decir, sería 1 menos 0,80 por 0,80 por 0,80. Hacemos la cuenta y veremos que este resultado nos va a salir lo mismo que evidentemente por aquí. Este es un poquito más rápido, pero bueno, hay mucha gente que le cuesta más trabajo de encontrar el suceso contrario y por tanto, bueno, la primera opción también sería totalmente válida. Bueno, vámonos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio probablemente sea el ejercicio más famoso que existe en cuanto a preguntas de BOW, de selectividad. Incluso si nos vamos a algunas carreras en las que hoy en día en la mayoría también se da probabilidad, veremos que este es de los problemas famosos que a los profesores les encanta de poner, ¿vale? Lo leemos despacio e intentamos hacerlo. Nos dice que una determinada pieza puede ser fabricada por 2 máquinas, la máquina 1 y la máquina 2, que funcionan independientemente. La máquina 1 fabrica el 70% de las piezas y la máquina 2 fabrica el 30% de las piezas. Además nos dice que el 15% de las piezas fabricadas por la máquina 1 y el 2% de las fabricadas por la máquina 2 salen defectuosas. Y me pregunta la probabilidad de que la pieza, ¿vale?, de la probabilidad de que la pieza elegida o la pieza seleccionada sea una pieza defectuosa. Bueno, empezamos de nuevo planteando, ¿vale?, el diagrama en árbol que nos va a resolver este ejercicio. Me dice que una pieza puede ser fabricada o bien por la máquina 1 o bien por la máquina 2. Así que abrimos un árbol diciendo que una pieza puede ser fabricada o bien por la máquina 1
o bien por la máquina 2. Nos dice que el 70% de las piezas son fabricadas por la máquina 1 y nos dice que el 30% de las piezas son fabricadas por la máquina 2. Si es fabricada por la máquina 1, pues es que la pieza sea defectuosa o puede ser que la pieza sea no defectuosa. Si es fabricada por la máquina 2, puede ser que la pieza sea defectuosa o puede ser que la pieza sea no defectuosa. Dentro de la máquina 1 me dice que hay un 15% de piezas defectuosas y por tanto habrán un 85% de piezas no defectuosas o buenas. Dentro de la máquina 2 hay un 2% de piezas defectuosas y por tanto habrá un 98% o 0,98% en probabilidad de piezas no defectuosas. Y ahora la pregunta que nos hace es la probabilidad de que una pieza elegida al azar sea defectuosa. Aquí, si nos damos cuenta, tenemos dos caminos en los cuales las piezas no salen defectuosas. El primer camino sería este, en el que la pieza, ¿vale?, proviene de la máquina 1 y es defectuosa, y el segundo camino, ¿vale?, sería este que nosotros tenemos aquí, ¿vale?, que es el camino en el que también es defectuosa, pero proveniente de la máquina 2, ¿vale? Bueno, esto simplemente lo pondríamos así, probabilidad de que provenga, ¿vale?, de la máquina 1 y sea defectuosa, más el segundo camino que nos vale sería de que sea de la máquina 2 y que sea defectuosa. A esta probabilidad que estamos calculando se le conoce como el teorema de probabilidad total. Es decir, cuando nos preguntan un segundo caso así general, es decir, la probabilidad defectuosa en general, ¿vale?, independientemente de con qué máquina sea fabricada, es lo que se conoce como el teorema de probabilidad total. Y es una de las preguntas que a todos los profesores les encanta de poner. Ya calcular la probabilidad sería muy sencillita, simplemente aquí pondríamos 0,70 por 0,85 más 0,30 por 0,02. Hacemos las cuentas y lo que nos sale sería la solución. Bueno, me gustaría comentar que hay algunos profesores que estas probabilidades, estas intersecciones que nosotros hemos puesto aquí y aquí, ellos prefieren ponerlo como una probabilidad condicionada. Es decir, esa primera probabilidad, la probabilidad de que sea de la máquina 1 y sea defectuosa, ellos prefieren ponerlo como la probabilidad de que, ¿vale?, provenga de la máquina 1 por la probabilidad de defectuosa si estoy dentro de la máquina 1. Más, y esta segunda probabilidad, le encanta ponerlo como la probabilidad de que la pieza provenga de la máquina 2 por la probabilidad de que sea defectuosa si estoy en la máquina 2. Evidentemente la solución es lo mismo, la probabilidad de que provenga de la máquina 1 es 0,70, la probabilidad de defectuosa dentro de la máquina 1 es 0,85, más la probabilidad de que sea de la máquina 2 es 0,30, y la probabilidad de que sea defectuosa dentro de la máquina 2, defectuosa en la máquina 2 es un 0,02. Y evidentemente el resultado es exactamente el mismo, ¿no? La verdad es que de esta manera es un poquito más técnico, aunque para la mayoría de los alumnos suele ser un poquito más complicado, ¿vale?, verlo así. Y bueno, aunque no nos hace la segunda pregunta típica de estos ejercicios, nosotros sí que la vamos a hacer, ¿vale? Imaginaros que tenemos o que nos hacen una segunda pregunta en la que nos dicen lo siguiente: hemos seleccionado una pieza al azar y nos damos cuenta de que es defectuosa. ¿Qué probabilidad tengo de que provenga de la máquina 1? Es decir, la pregunta, ¿vale?, que nos harían sería justamente esta: probabilidad de que la pieza seleccionada provenga de la máquina 1 si sabemos que la pieza es una pieza que ha salido defectuosa. Esta pregunta es una probabilidad condicionada al revés, es decir, nos dicen, sabemos lo segundo, y nos preguntan por la primera parte del diagrama en árbol. A esta pregunta de probabilidad se le conoce como la pregunta del teorema de Bayes. Y suele ser el segundo apartado que nos preguntan siempre en estos ejercicios. Lo más normal es que nos hubiesen preguntado un apartado A con la probabilidad de que la pieza seleccionada sea defectuosa y nos hubiesen preguntado un apartado B en el cual nos preguntaran que si hemos seleccionado una pieza y nos damos cuenta, ya sabemos que es defectuosa, ¿qué probabilidad tengo de que provenga de alguna de las dos máquinas, de la máquina 1 o de la máquina 2? Recordamos que estas probabilidades las hacemos de la siguiente manera. Arriba siempre ponemos la probabilidad de la intersección, que sería máquina 1 y defectuosa, y abajo ponemos la probabilidad de lo que sabemos, que en este caso sería defectuosa. Máquina 1 y defectuosa sería 0,70 por 0,15 y la probabilidad de defectuosa ya la tenemos calculado en el apartado anterior, ¿vale? Os recuerdo que son todos los términos de defectuosa, es decir, sería la probabilidad de que provenga de la máquina 1 y sea defectuosa, más la probabilidad de que sea de la máquina 2 y defectuosa. Normalmente esta probabilidad, la que tenemos en el denominador, siempre está calculada habitualmente en el apartado, ¿vale? Siempre está calculada en el apartado A, en el apartado anterior. Es decir, la segunda parte, el teorema de Bayes, para calcularla nos vamos a apoyar muchas veces en la primera parte, ¿vale?, que es la que hemos dicho que se llamaba teorema de probabilidad total. Bueno,
intentar hacer los ejercicios de esta hoja que hemos planteado de ejercicios de lavado, que están muy bien. El único apartado que no se puede hacer bien con un diagrama de árbol, o es bastante más complicado y no merece la pena hacerlo con conjuntos o con diagramas de Venn, es justamente este apartado, el 12, la primera cuestión, ¿vale? Merece la pena hacerlo por conjunto, por un cuadro de contingencia o por diagramas de Venn, como vosotros queráis. El resto de ejercicios, es decir, desde el 7 hasta el 12, que hemos planteado el 7 y el 8, en las dos cuestiones de cada uno de ellos, se hacen todos, ¿vale? Con diagramas en árbol. Bueno, pues nada, a ver qué tal nos salen estos apartados.